primera temporada de Cultura y Desarrollo, un podcast producido por Banasta Mediaciones Arte y Cultura para dialogar con gestores culturales, académicos, líderes sociales y políticos en torno al significado que tiene la cultura, saber cuáles son sus retos, destacando la necesidad de pensar la diversidad en clave de los territorios, la inclusión y la paz. Mi nombre es Lalita Guillén y los estaré acompañando en este recorrido junto a Clara Mónica Zapata para propiciar el debate en el universo cultural. Bienvenidos. Es un placer encontrarnos nuevamente en este espacio de diálogo en el que conversamos sobre políticas y lineamientos del desarrollo creativo como potencia de transformación territorial. Hoy nos acompaña Lázaro Rodríguez, quien se desempeña como consultor internacional en cultura y facilitador de procesos culturales. Lázaro ha trabajado con organismos como la UNESCO, el PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos nacionales de cooperación, entre otros. Sus principales intereses se centran en las economías creativas como motor de la transformación social en clave de iniciativas culturales. Bienvenido, Lázaro. Muchísimas gracias, Clara Mónica y a Banasta, por este espacio de conversación, de problematización, de discusión sobre la relación entre cultura y desarrollo, que como sabes he venido acompañando, porque creo que soy un acompañante en todos estos procesos de implementación, de diseño y de evaluación de políticas culturales. Hay algo muy valioso, Lázaro, en tu trabajo y es la experiencia que por más de 20 años has tenido en la construcción de políticas culturales en diversos países. Yo creo que el bagaje que te ha implicado el encuentro con culturas tan diversas ha enriquecido mucho tu perspectiva de análisis y tus prácticas. Desde la década de los 90 y principios del 2000 se ha realizado un esfuerzo por darle lugar a las discusiones sobre las políticas culturales, el desarrollo y la economía creativa, y aún hoy nos enfrentamos a los múltiples retos que suponen estos temas, particularmente en el terreno de la aplicación. En este sentido, quisiera que nos contaras cómo se logran implementar estas políticas orientadas al desarrollo creativo en entornos y territorios de contextos diversos. Yo creo que es muy interesante la pregunta que planteas, sobre todo porque defines algo como el desarrollo creativo también y el tema de los territorios, que yo sé, Clara, que para ti ha sido fundamental en toda la experiencia de vida y de compromiso ético y político también con el sector cultural. Yo creo que a mí me gustaría como fijarme en el proceso, en el concepto mismo de desarrollo creativo, porque las definiciones son importantes porque delimitan el objeto de esta conversación en sí. Yo creo que la relación, me gustaría precisar que esta relación entre desarrollo y creatividad la abordaré en un sentido muy específico. O sea, entendiendo lo creativo como aquello que genera nuevos procesos, bienes, servicios y actividades culturales, ¿verdad? Esto es un poco un enfoque que me permitiría a mí al menos poder responder con cosas más concretas que discutir algo tan abstracto como podría ser el desarrollo creativo con dos grandes términos como desarrollo y creatividad, ¿verdad? La UNESCO ha encontrado una solución para este binomio, que es una solución restringida, mejorable, discutible en muchos casos y como casi todo, pero es la Convención 2005, que es un marco programático para la definición de eso que UNESCO en el último informe global ha denominado las políticas para la creatividad. Esta convención, digamos, es lo más consensuado que tenemos, con lo que contamos a nivel multilateral, porque 151 países y la Unión Europea en este caso, la han suscrito como un marco estratégico de compromiso y de vínculo para la cooperación cultural. Para mí, y ahora que me lo preguntas también, un desarrollo creativo sería aquel que tome en cuenta esa dimensión y contribución específica de la cultura como un sector. Por ejemplo, eso que llaman las industrias culturales y creativas, los ecosistemas de emprendimiento, pero también, sobre todo a partir del trabajo que he venido haciendo en los últimos 2-3 años, de vincular el tema de la economía creativa con el tema del desarrollo sostenible, me gustaría pensar también la economía creativa más allá de esta dimensión empresarial, etcétera,
también como una dimensión, digamos, mucho más abierta de financiación estratégica, ya sea de las inversiones privadas a través de lo que se conoce como las industrias culturales creativas, o también la financiación también estratégica de la cultura como un bien público global, y sobre esto quisiera conversar un poquito más adelante contigo. Ahora, la pregunta que me hace de cómo se logran implementar, esa es como la pregunta del millón, diría yo, ¿no? Yo creo que lo primero que respondería sería que con mucho esfuerzo, porque la cultura no importa en la planificación del desarrollo. Tenemos que partir de ese criterio, tanto desde la evidencia de que no hay un objetivo específico para la cultura en la Agenda 2030, como en toda nuestra experiencia, donde realmente la cultura siempre es la última o la posúltima etiqueta de los presupuestos o de los procesos y las prioridades locales o nacionales, ¿verdad? La planificación del desarrollo no importa para el sector cultural. Y esto es otra realidad también que tenemos que asumir. O sea, no es solamente que la cultura no importa para la planificación del desarrollo, sino que cada vez más hay reacciones también del sector que mira con sospecha toda esta programación, digamos, de lo cultural en un sentido de financiación, en un sentido de implementación y en un sentido de rendición de cuentas también. Entonces estamos hablando de una realidad muy compleja que bueno, hay que encarar, hay que asumir y que hay que, sobre todo, discutir, porque yo creo que tanto a nivel nacional como a nivel local, que es hacia donde quieres dirigirme un poco la mirada en esta conversación también, yo creo que en los últimos 20 años ha habido un proceso, creo que ha sido sostenido y ha sido creciente, aunque no tan sistemático, de tratar de superar esa improvisación sistémica disfrazada de compromiso, de activismo, de experiencia, que no siempre tiene una profesionalización en lo que refiere a la gobernanza de la cultura. Ahora, me preguntas sobre los territorios, y a mí me gusta mucho esto porque es una conversación que hemos tenido a lo largo de nuestra larga relación de amistad y de cooperación, y es que en primer lugar quiero agradecer la tenacidad de Banastas y tuya de pensar lo local, también lo local desde lo nacional y lo global. ¿Qué significa esto? Que es que yo veo los territorios no solamente como lo local, o sea, hay que partir de la idea de que de la dimensión territorial tiene diferentes escalas también. Y esas escalas a mí me interesa mucho visibilizarlas también, porque definen el tipo diferente de políticas culturales que hay que activar en función de los actores diferentes que forman parte de este juego de la política cultural, de ese juego de cintura del que hablaba Doris Sommer cuando hablaba de la agencia cultural en América Latina, que es a fin de cuentas la gobernanza, no solamente de los procesos de gestión cultural, sino también de las relaciones de lo político en la definición de dónde se asignan, los recursos, quién participa, cómo se define y qué jerarquía se da. En este sentido, me preguntas, ¿cómo se logran estas políticas? Bueno, yo creo que a nivel global o multilateral, para hacerlo mucho más específico, la UNESCO ha hecho un trabajo importantísimo, tanto de convocar hace 40 años al primer Mondiacult en 1982, que le dio una estructura de compromiso multilateral al ámbito de las políticas culturales, a partir, eso sí, de conferencias regionales en ese momento que fueron clave para estructurar lo que conocemos hoy como los ministerios de cultura, los consejos de arte, de las artes y cultura, o las propias secretarías de cultura en función de la definición soberana de cada uno de los países de definir su propia institucionalidad cultural. Pero si habláramos de esta escala del territorio, esta escala multilateral, estaría la UNESCO con herramientas concretas como la propia Convención 2005, que es la única convención que existe hasta ahora para la economía creativa de la UNESCO enfocada y entendida como gobernanza cultural, ¿verdad? Me gustaría cerrar esta parte también
a esta pregunta, si no la he complejizado más de lo que ya compleja era en sí misma, es que los territorios no son sujetos activos de cultura, son demarcaciones metodológicas para la gobernanza, para la comprensión, para la vida cultural. Son las personas, los grupos y los colectivos y las instituciones los que transforman las realidades de esos territorios. Creo que haces una reflexión muy acertada en términos de lo que implica la gestión cultural que se hace a niveles estatales o administrativos desde los territorios. Sin embargo, me surge una pregunta fundamentada en que constantemente estamos hablando de los estamentos u organismos que desde su poder pueden generar y ejecutar estrategias en pro del desarrollo de las políticas públicas. Esto nos deja en una suerte de limitación de lo que los organismos estatales deciden hacer en torno al desarrollo de la cultura. Quisiera que profundizáramos sobre cuáles son los factores para superar la dependencia que se vive de los sectores culturales hacia los entes administrativos. Sí, esta es una pregunta muy interesante que planteas porque casi siempre se da esta falsa dicotomía, este falso contrapunteo entre el funcionario público como como la burocracia y la administración pública como tal, y muchas veces también la performance, por llamarla de una manera muy respetuosa, del artista como disfuncionario. Y creo que es muy interesante porque hay que pensar un poco más allá del artista como disfuncionario. Yo creo que cuando estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando también de plataformas que son contingenciales porque tienen que ver con una administración, plataformas que muchas veces son coyunturales, muchas veces porque ese funcionario público ni siquiera es alguien que viene del campo cultural muchas veces, o no es alguien que realmente tenga la capacidad profesional para implementar programas, o muchas veces desde una intención muy buena también se hacen enormes desastres también culturales. Creo que lo interesante de este concepto que hablas de políticas públicas es que hay que ampliar, y en eso los colombianos tienen muy buena experiencia en esta construcción participativa de las políticas públicas y de los planes, como los planes de desarrollo, los planes sectoriales, etcétera, que es el gran desafío de cómo la sociedad civil participa de la formulación, pero no solamente de la formulación en un sentido consultivo. Vamos a consultar a la sociedad civil para que vengan una vez más a quejarse, para que vengan una vez más a cumplir su propio ritual de hablar con todas las administraciones que no le han satisfecho también sus propias expectativas. Entonces esto crea un círculo vicioso que siempre me gusta pensarlo en el sentido de que como mismo un Ministerio de Salud Pública no es para los médicos, un Ministerio de Cultura no es para los artistas. Sin embargo, sin los médicos y sin los artistas no se pueden lograr los resultados que se esperan también. Creo que acá hay una falsa dicotomía o una incomprensión también sobre el rol que tienen que tener las políticas culturales también, como ese marco justamente para crear, para generar y para sostener las alianzas estratégicas. Por eso la Agenda 2030 dedicó un objetivo específico, no a la cultura, sino a las alianzas estratégicas. ¿Por qué? Porque yo creo que las políticas culturales tienen que mejorar esos mecanismos de articulación entre lo público y lo privado, y no estoy pensando solamente en los espacios locales, de cuando estamos pensando cómo bien concretamente, cómo coopera una administración local con una fundación, con un patronato, con una ONG, con una corporación, como en el caso de Colombia o de Banasta. No, estamos hablando también de que a nivel multilateral muchas veces no existe el mecanismo para que la UNESCO pueda cooperar con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque no existe el mecanismo. Entonces es muy interesante cómo también, por eso es que yo te hablaba en un inicio de las diferentes escalas de lo territorial, pero que es importante también que esta innovación de las políticas culturales se vaya dando también a todos los niveles también, y sobre todo que se sigan perfeccionando las herramientas bien prácticas que existen, como la Convención 2005 de la UNESCO.
que justamente es la que amplía los mecanismos de participación de la sociedad civil en la formulación, implementación y evaluación de las políticas culturales también, y concreta a través, por ejemplo, de la financiación con un fondo internacional que es muy restringido y que es muy competitivo, etcétera, pero al menos ha permitido financiar aquellas iniciativas de la sociedad civil como la Asociación Solar en Perú, por ejemplo, en el año 2019, donde la sociedad civil peruana logró articular una alianza también con una financiación de la UNESCO para acompañar el diseño de políticas culturales. Para ponerte un ejemplo de nuestra región también, ¿verdad? Hemos visto también, y acabamos con Transformatorio de hacer un estudio para la sede de la UNESCO en París sobre el impacto que ha tenido la financiación del Fondo de Diversidad Cultural en las políticas culturales en este contexto de Mondiacult. Y una de las cosas que hemos identificado es la dificultad que tienen los propios proyectos con financiamiento de la propia UNESCO y con un proceso de articulación y con la validación incluso de los propios gobiernos para lograr que sus propuestas también sean tomadas en cuenta en la planificación y en la asignación de los recursos por administraciones siguientes o incluso por las propias administraciones que cambian incluso de titular o de responsable o de técnico, porque en el campo cultural se puede dar cualquier contingencia. Entonces yo creo que por ahí iría mi reflexión en este sentido. Yo creo que hay una oportunidad muy grande en este momento de post-COVID, donde se ha generado una evidencia científica nunca antes disponible, con un enfoque comparado también del impacto que ha tenido la pandemia en el sector cultural, en las industrias culturales y creativas, pero también en el trabajo cultural, que ya se sabe que es altamente precarizado, que ya se sabe que es altamente frágil en cuanto a la institucionalidad y la sostenibilidad de las propias prácticas de seguridad social, las propias prácticas artísticas, la propia disponibilidad de recursos y de formatos en los cuales los artistas, siguiendo una recomendación de la UNESCO de 1980, puedan tener un estatus de dignidad también en su vida y pueda aportarle a la sociedad todo lo maravilloso que puede contribuir la cultura para el desarrollo. Hiciste énfasis en una transformación muy valiosa que se ha ido instalando paulatinamente en el imaginario colectivo y en la idea de que la cultura puede ser generadora de riqueza y movilizadora de la economía. Esto lo menciono pensando, por ejemplo, en las posturas de algunos gobiernos en los que se asume la cultura como algo que corresponde únicamente al entretenimiento, pero que no aporta un valor económico a las sociedades. Y en esa medida no se ha propuesto e implementado políticas y estrategias que hagan posible el desarrollo cultural. Sigue siendo un asunto muy retador el tener que hacer, por decirlo así, una pedagogía de la cultura para visibilizar la potencia que tiene el sector en lo que respecta a la economía y la generación de riqueza. Por fortuna contamos con casos que han sido exitosos y esto me lleva entonces a pensar cómo podríamos en todo el contexto latinoamericano lograr que desde los entes gubernamentales se piense la cultura como un campo generador de recursos que impacte el bienestar y la calidad de vida. Yo creo que es muy difícil, lo que hablaba hace un rato, es muy difícil pensar en un modelo exitoso para cada uno de los países, porque cualquier propuesta de políticas culturales que tenga ese vínculo con el desarrollo sostenible tiene que empezar por hacerse la pregunta: ¿qué tipo de política está detrás de esta gobernanza cultural también? Y hay países, por ejemplo, como Colombia, donde vamos a ver ahora un proceso muy interesante. Colombia siempre es un país desde esa propia constitución de 1991 hasta cómo se ha creado una visión de un plan nacional de cultura a largo plazo que amplía la participación, etcétera. Vemos que va a ser muy interesante también ese traspaso, por llamarlo de una manera respetuoso también, del peso de la gobernanza de cultura, de un enfoque que prioriza y privilegia una visión
no necesariamente del sector cultura, aunque esta administración tengo entendido que ha sido la que más ha invertido en cuanto a presupuesto público en cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, toda política cultural tiene una base ideológica también detrás que pondera el énfasis que quiere establecer. Por ejemplo, con toda la narrativa de la economía naranja, donde se pone el énfasis también en esta dimensión económica, sin necesariamente tener en cuenta toda la dimensión simbólica, por ejemplo, lo que puede haber detrás de esa creación de bienes, servicios, actividades culturales, con el tema, por ejemplo, de la paz, o con el tema, por ejemplo, de quién tiene acceso político también y quién tiene la capacidad de aprovecharse de esos fondos concursables o de esos recursos disponibles. Hago esta observación porque creo que es muy interesante también cómo en el contexto de Mundial, tanto en un país como Colombia, y tratando de pensar esto, de hablar esto más allá del maniqueísmo de izquierda o derecha, con todos los lobos y los monstruos que se inventan, los monstruos creativos que se inventan alrededor de estas narrativas, creo que lo importante también es responder a la pregunta de cómo los derechos culturales pueden implementarse y tienen que implementarse a través de los formatos de políticas culturales que se implementan desde la administración pública, pero también desde las fundaciones, pero también desde aquellos también que se hacen valer de los incentivos, porque los incentivos son impuestos menos que se deja de pagar y que se deja de recaudar el país también. Entonces, yo creo que va a haber una discusión muy interesante en los próximos años también de quién se ha beneficiado de esos incentivos de la economía creativa, y no crea que hay un consenso sobre el valor ni siquiera económico de la cultura. O sea, yo creo que todavía esto es un camino muy largo, porque creo que han faltado también esos instrumentos de precisión óptica para entender no solamente cuánto factura en términos de Producto Interno Bruto también, sino en otros términos de otros indicadores que no son necesariamente los indicadores económicos. Porque, por ejemplo, si tú dices, nuestra industria editorial ha crecido, nuestro programa de la lectura es maravilloso, hemos publicado millones y millones de libros que han llegado, o con esta visión triunfalista, que le hemos llevado a las comunidades más recónditas, nunca se preguntan cuántos árboles han tenido que morir para implementar todo esto. Esa es una discusión que no se plantea en la industria cultural y creativa, o se está empezando a plantear desde ahora. Entonces creo que ahí hay todo un potencial interesante de cómo la gestión cultural, la gobernanza de la cultura empieza a tomar otras dimensiones y no priorizar o restringir solamente la dimensión de economía creativa, sino también entender que el desarrollo sostenible implica justamente una comprensión compleja de ese balance que tiene que tener la dimensión económica con la dimensión social, con la dimensión medioambiental, y evidentemente eso es lo que genera también desde el sustrato, que son las expresiones culturales, también toda la innovación de eso que podríamos llamar el desarrollo creativo, ¿verdad? Creo que esto que menciona se conecta con una preocupación que está a la orden del día en el campo de la gestión cultural, y es la pregunta por la inclusión y la diversidad. En esta medida, me gustaría que nos hablaras de los parámetros para lograr procesos efectivos de inclusión basados en modelos creativos que atienden a la diversidad y a la pluralidad cultural. Yo creo que el instrumento más validado, mejor trabajado a nivel multilateral del que disponemos es la Convención 2005. Y esta Convención 2005 tiene una matriz de seguimiento que es maravillosa, porque se enfoca en 4 objetivos fundamentales como lineamiento. O sea, el apoyo a los sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura, eso que conocemos como las políticas culturales, bien concreto en ámbitos de seguimiento como los sectores culturales y creativos, como la diversidad que tiene que existir en los medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación pública, como un espacio de acceso a ese conocimiento y a esa cultura también, pero también aspectos que tienen que ver con el entorno digital, ¿no? Y que es el gran ausente de la mayoría de los ministerios de cultura del siglo XXI,
es que no hay direcciones de cultura digital. Los ministerios de cultura muchas veces están pensando en un ámbito y en formatos de producción cultural que ya no existen. O que no son mayoritarios en la tendencia, ¿verdad? Pero también, y lo conecto con lo que hablábamos hace un ratico, este marco de seguimiento de la Convención 2005 ayuda también a la hora de apoyar esos sistemas sostenibles de la gobernanza de la cultura, que las alianzas con la sociedad civil sean efectivas, o sea, que ayude a lograr hacer consciente a los propios países también las partes de la convención, que son los estados nacionales, que son los que firman esta convención y por lo tanto se convierten en leyes nacionales de obligatoriedad, a que la sociedad civil participa activamente en la implementación de esas políticas culturales. Pero hay otros aspectos también que tiene esta convención, que se relaciona sobre todo con el logro de intercambios equilibrados de bienes y servicios culturales, que ayuda también y favorece la movilidad de los artistas también, y sobre todo también cómo se negocia a nivel internacional para que las industrias culturales y creativas, para que las colombianas y los colombianos tengan más visas o los haitianos tengan más visas también para poder disfrutar de una residencia artística, sobre todo si es un país del norte también. Por eso la convención es ese parámetro y ese alineamiento que ha existido desde el año 2005 y que cuenta también con un mecanismo de seguimiento, que es este monitoreo, y también cuenta con un informe global que sobre todo es muy denso, es muy largo. El último tiene más de 330 páginas, pero de alguna manera sistematiza qué está pasando en políticas culturales. Es una herramienta muy desechada y muy demeritada, digamos, por la propia sociedad civil, que puede encontrar evidencias e inspirarse también, y los propios gobiernos para justamente formular sus propias políticas culturales a justa medida, ¿no? Pero hay algo importante, y tú me hablabas de parámetros y lineamientos, y me hablabas también de esta relación entre cultura y desarrollo, que es que hay un valor importante que tiene esta convención, y no es ahí donde se le pone mucho énfasis, que es la necesidad de integrar la cultura en los marcos de desarrollo sostenible. O sea, la convención le permite a los países tener una definición muy clara de cómo la cultura entra en las políticas y planes nacionales de desarrollo sostenible, o sea, cómo se incorpora las líneas de apoyo, de acción a esas expresiones culturales como una prioridad también, en la construcción de paz, en las industrias culturales creativas, en la cohesión social, en el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, esta convención también tiene un parámetro importante que a mí me parece fundamental, que es el de la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Si me preguntas por herramientas prácticas, yo te diría esta Convención 2005 de la UNESCO, que tiene un trabajo, la plataforma, el marco de seguimiento, el informe global que se realiza y que se publica. Por suerte lo tenemos en español también, y el propio Fondo de Diversidad Cultural, que acompaña a los estados, a los gobiernos locales y a la sociedad civil a justamente emprender o atender o empezar a detonar procesos de planificación en políticas culturales locales, pero desde una visión también de cumplir con unos compromisos nacionales, porque estas convenciones de la UNESCO son compromisos nacionales también. Hay otra batería de herramientas y de lineamientos, ya no vinculadas directamente a la convención o no restringida a la convención, pero la comprende también, que son los denominados indicadores de cultura 2030, que para el aspecto de tanto de género como para el aspecto local es importante, porque es la primera herramienta que existe de cultura y desarrollo para hacer para hacer digamos, sería como una cuenta satélite o establecer una línea de base sobre la cultura en la Agenda 2030. Y esto no se había hecho anteriormente de la manera en que la UNESCO ha logrado hacer esta herramienta muy innovadora, que son estos indicadores temáticos,
indicadores temáticos que, en mi opinión, y siempre lo digo, es un marco para definir y construir los ministerios de cultura del siglo XXI, entre otras cosas también, porque como está vinculado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, su mirada no es ya desde las direcciones que atienden expresiones culturales específicas, dirección de Bellas Artes, dirección de folclore, o dirección de cine, o dirección de literatura, o de teatro, sino también empieza a hablar lo que me gustaría llamar como un lenguaje de adultos del sector cultural como sector de la agencia pública, porque los ejes temáticos de estos indicadores se preguntan cuestiones como el medio ambiente y la resiliencia, donde se incluyen cuestiones como los gastos en el patrimonio, la gestión sostenible del patrimonio, la adaptación al cambio climático y la resiliencia, que la mayoría de nuestros ministerios de cultura ni siquiera se imaginan que haría falta una dirección de cambio climático y de resiliencia, ni siquiera para atender todo el tema de los equipamientos culturales o de los espacios abiertos para la cultura, etcétera, ¿verdad? Y lo importante de esta herramienta y de este parámetro y estos indicadores concretos es que no solamente enfocan esta dimensión de medio ambiente y resiliencia, sino también cuestiones importantes para la propia sobrevivencia del sector cultural que tienen que ver con esa dimensión de prosperidad y medios de vida, ya sea de cultura en el Producto Interno Bruto como las cuentas satélites de cultura, o la medición y la comprensión del empleo cultural, de la calidad del empleo cultural, de las empresas culturales también, los gastos en los lugares para atender el tema del consumo también, el comercio de bienes y servicios, la financiación pública, de todo esto que estamos hablando hoy. O sea, porque las políticas culturales tienen que instalarse a través de dispositivos institucionales, Ministerio de Cultura, presupuestos, leyes, etcétera, políticas, y todo el aspecto de que todo eso tiene que ser financiado como gobernanza de cultura también. Por primera vez tenemos este set de indicadores que se está haciendo de manera innovadora y se está aplicando en muchos países, a pedido de los países también, y nosotros en un proyecto de asistencia técnica de la UNESCO y la Unión Europea a Panamá, lo estamos empleando de manera excepcional también como herramienta metodológica para diseñar el marco de economía creativa en el desarrollo sostenible. O sea, sería la primera vez que la economía creativa empieza a ser pensada de indicadores concretos culturales, pero también vinculado con las metas y los ODS específicos también. Y esto es fundamental porque creo que no solamente estos 22 indicadores de cultura para el desarrollo ayudan a hacer más específica esta reflexión entre cultura y desarrollo, sino también que ayuda a entender otras cuestiones también con estos ejes transversales que tiene de participación y liderazgo de la mujer y de las políticas de igualdad de género también, a otro aspecto fundamental que es el de la creación de capacidades, el de la alianza mundial que hace falta para impulsar todas estas cuestiones, sobre todo en este nuevo discurso de la cultura, no como un bien privado, digamos, un enfoque naranja, restringido, limitado, y del potencial de la economía creativa, a un enfoque mucho más amplio de impacto efectivo de la cultura en el desarrollo sostenible y la necesidad que hay de recursos para garantizar también la cultura como un servicio, más allá de asumir la cultura también como una mercancía, incluso como una mercancía que se provee como un servicio público del Estado y como un bien público. Entonces creo que ese sería un poco el desafío, y por suerte estamos en un momento ideal, que es Mondiacult, para discutir muchas de estas cuestiones. Mondiacult, esta conferencia internacional de las políticas culturales, que después de 40 años viene a llamar más la atención sobre la urgencia de cooperar para fortalecer las políticas culturales, que no es otra cosa que mejorar la forma que tienen esos sistemas de gobernanza para la cultura, para que tengan un enfoque de desarrollo sostenible.
Muchas gracias, Lázaro, por tus reflexiones y por la invitación que nos haces a seguir apostándole a la cultura como medio de transformación social. Para nosotros es un placer tenerte en este espacio, por nutrir esta discusión con tu saber, con tu experiencia y con tus perspectivas en torno a estos temas de desarrollo cultural. Este diálogo nos ha permitido también comprender muy bien hacia dónde se han orientado los esfuerzos de la cooperación. Y bueno, sabes que eres siempre bienvenido a este espacio y que valoramos profundamente tu generosidad al acompañarnos en estas reflexiones. Para mí siempre es un placer este espacio de discutir las políticas culturales, lo que estamos haciendo, de compartir también con esperanza, porque creo que también es la relación que me une en lo personal con Banasta, con Clara Mónica a nivel personal y también con Transformatorio, que es su hermana menor de Panamá, con la cual también tenemos previsto implementar muchos proyectos también con esta visión compartida en el entendido de que siempre es más fácil cuando se coopera, de que siempre es más útil cuando se comparte. Y creo que a mí en lo personal me deja el estímulo de siempre esta reflexión y escuchando también los otros podcasts con esta curaduría tan atinada de Clara Mónica y del equipo, de todos estos maestros también de las políticas culturales que han tenido toda una experiencia de implementación y de fracasos, de poner en común también todo lo que hemos aprendido y desaprendido, de también poder compartir también de una manera crítica con un sentido de esperanza hacia dónde podrían ir las políticas culturales para que en efecto tengan un impacto en el desarrollo sostenible. Por mi parte, muchas gracias y a la orden como siempre. Cultura y Desarrollo es un podcast producido por Banasta Mediaciones, dirigido por Clara Mónica Zapata y la producción por Lalita Guillén. La edición de contenidos está a cargo de Manuela Vives y la producción musical es obra de Cristian Gallego. Queremos agradecer infinitamente a quienes nos escuchan y recorren el camino de la cultura, a los invitados también que hacen posible la construcción de este diálogo. Agradecer a nuestros aliados y amigos por vivir, pensar, retar y sobre todo construir alrededor de la cultura. Nos escuchamos en el próximo episodio.